Hola a todos, mi nombre es Jair Gómez, mis datos de contacto los pueden encontrar en pantalla, mis cuentas de Facebook y Twitter por si tienen alguna pregunta. En este video vamos a ver o vamos a hablar un poco sobre la introducción a Failover Clustering. Esta característica de Windows Server 2012 R2 y de las versiones anteriores Windows Server 2008 R2 y 2012, en la cual nosotros vamos a poder implementar servicios en alta disponibilidad en nuestros servidores. Para esto vamos a necesitar unos requisitos tanto de red como de almacenamiento y en general en hardware de nuestros servidores para poder implementar un failover clustering o una conmutación por error. Esta introducción vamos a hablar sobre qué es un failover clustering, cómo podemos implementarlo, qué necesitamos para implementarlo y vamos a ver un diagrama de red, un diagrama de red recomendado para poder tener un failover clustering en nuestro Windows o nuestra infraestructura de TI. Entonces veamos. ¿Qué es un clúster de computación por error o failover clustering? TechNet, la biblioteca de Microsoft, nos dice que un clúster es un conjunto de equipos independientes que funcionan conjuntamente para aumentar la disponibilidad de los servicios y las aplicaciones. Esta primera parte nos dice que nosotros podemos implementar roles en alta disponibilidad para cuando tenemos cargas bastante altas y que nuestro negocio o nuestra empresa no puede parar si hay algún problema, alguna caída en nuestro servicio, en nuestros servidores. Otros servidores van a estar soportando esa carga automáticamente. Entonces, nosotros necesitamos un conjunto de equipos independientes, son equipos separados, pero que todos unidos van a formar un solo servicio. De esto se trata Failover Clustering, que funciona conjuntamente para aumentar la disponibilidad. Lo que se quiere lograr con Failover Clustering es aumentar la disponibilidad o ese tiempo de servicio que podemos prestar en nuestra infraestructura, otorgando así esa disponibilidad a servicios y aplicaciones. Nosotros podemos montar, por ejemplo, un failover clustering de SQL Server, podemos montar un failover de un servidor de archivos, de Hyper-V si estamos virtualizando, y de muchos roles en los cuales podemos implementar esta característica de failover clustering también en aplicaciones para que, por ejemplo, en nuestra aplicación empresarial podemos establecerla en dos servidores paralelamente y pueden estar ejecutando esta misma aplicación, y si alguno de los dos tiene algún problema de hardware o eléctrico o de software, el otro servidor va a tener o va a llamar ese servicio para él y no vamos a tener un corte o vamos a tener una interrupción en nuestros servicios que se están proporcionando a nuestra red. La segunda parte nos dice que los servidores agrupados o llamados nodos, se les conoce como nodos a los servidores que poseen esta característica de failover clustering, y si se produce un error en uno de los nodos, otro comienza a dar servicio mediante un proceso que se denomina conmutación por error. Entonces esto es lo que es básicamente failover clustering. Si un servidor se me cae, el otro va a tomar esa característica o ese rol o esa aplicación que estamos corriendo o ese servicio y lo va a tomar inmediatamente sin que esté o haya un proceso de caída en nuestros servicios. ¿Cómo podemos ver nosotros o cómo podemos o qué necesitamos nosotros para poder implementar un failover clustering? Esto lo vamos a ver en este diagrama que yo les tengo aquí, un diagrama de failover clustering. Aquí nosotros podemos ver que necesitamos al menos 4 equipos o 4 servidores con las mismas versiones de sistema operativo, en las cuales el primer servidor que vemos aquí, el servidor de Domain Controller, necesitamos un controlador de dominio y necesitamos un dominio ya especificado en nuestra red para poder montar un failover clustering. También necesitamos un servidor que haga las funciones de SAN iSCSI. En este caso es un servidor. Nosotros también podemos implementar
soluciones como de Hewlett Packard, de IBM, de Dell que proporcionen este servicio de iSCSI SAN. Vamos a tener una SAN. Es mucho más recomendable tener una SAN de estas que un servidor que haga el trabajo de SAN. Entonces esto lo vamos a necesitar en nuestra red para poder implementar este servicio de failover clustering. Este servidor que vamos a implementar de iSCSI o el que vamos a escoger es un servidor en una versión normal de Windows Server 2012 R2, en la cual vamos a instalar una característica que se llama iSCSI Target o iSCSI Destino, la cual vamos a utilizar para proporcionar el almacenamiento para los dos nodos que vamos a tener en nuestra red y así tener en alta disponibilidad los servicios que vamos a proporcionar. Como pueden ver, este es el diagrama que tengo para montar mi failover clustering, el cual está proporcionado por dos controladores de dominio, el cual el primero es el PDC o el Primary Domain Controller, el segundo es el controlador de dominio adicional, en el cual también voy a instalar la característica de iSCSI SAN. Para esto debemos tener varios discos duros montados a nuestro servidor. Si en el caso de que estemos virtualizando, vamos a tener que montar varios virtual disks a nuestro server. ¿Para qué? Para poder tener almacenamiento adicional, para poder montar nuestro failover o los discos que comúnmente se llaman quorum en nuestro failover clustering. Un quorum es una agrupación o un destino en el cual van a estar almacenados los discos duros virtuales que va a generar nuestro failover clustering o que vamos a generar a través de nuestro failover clustering y el que va a albergar los servicios que vamos a implementar en nuestra red. Entonces necesitamos primeramente un controlador de dominio, segundo un servidor. Este servidor de iSCSI SAN también puede estar por fuera del dominio, o sea, solamente por redireccionamiento IP. Lo podemos tener así o en un workgroup. Y no es necesario que esté en nuestro controlador en nuestro dominio. También necesitamos dos servidores con las mismas características, con el mismo hardware, el cual van a ser parte de nuestros nodos y vamos a tener las siguientes. Las líneas que vemos son redes. Es recomendable tener 3 redes distintas o 3 cableados diferentes con diferentes segmentos, los cuales van a ser la red de dominio, la red LAN que ya conocemos, con las cuales van a estar unidos nuestro controlador de dominio y nuestros nodos, y si es el caso, nuestro iSCSI SAN. También es bastante conveniente tener una red específica o una red dedicada para nuestros nodos. Una red que va a estar, por ejemplo, si es mejor fibra óptica sería mucho mejor dado a la velocidad y a la estabilidad que le da esto a la red, dado que esto va a estar manejando bastante carga cuando se estén equilibrando, se estén pasando un rol o una característica, un servicio o aplicación de un nodo a otro. La otra red que tenemos aquí es la red de la iSCSI SAN, también una red dedicada para este propósito. Es de establecer o servir nuestro almacenamiento a los dos nodos. Entonces, como pueden ver, es importante tener 3 redes establecidas en la implementación de nuestro failover clustering. Aquí, como pueden ver, están especificados cada uno con una dirección IP. En este caso las tengo todas en el mismo segmento. Como les comentaba, es importante tenerlas en diferentes segmentos de red. Aquí, como pueden ver, mis nodos tienen especificadas 2 direcciones IP, en este caso nuestras máquinas virtuales. Para cada máquina hay una dirección IP, pero cuando nosotros formamos o creamos nuestro failover clustering, nosotros vamos a necesitar una red, una dirección IP independiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a establecer un rol o servicio en failover clustering, nosotros vamos a servir nuestro, por ejemplo, si es un file server, todas las carpetas compartidas que estén en este failover clustering, no las vamos a establecer por una IP de un nodo o otra IP del otro nodo, sino que vamos a establecerlo por una IP que va a estar unida entre los dos nodos. O sea, al nosotros formar un failover clustering, vamos a tener que establecerle una IP
a ese failover en el cual vamos a poder servir a nuestros clientes a través de esa red IP en la que vamos a establecer los servicios. Entonces es importante tener todo esto definido antes de comenzar a instalar nuestro failover clustering. Además, es bastante conveniente tener discos de almacenamiento, puede ser SSD, que son de respuesta bastante inmediata, o nuestro iSCSI SAN estar montado en un RAID 5, en un RAID 10. Es bastante conveniente tener montado nuestros servidores, tanto todos los servidores, pero en específico el servidor de iSCSI SAN. Entonces, esto es el diagrama de un failover clustering, cómo podemos establecerlo. Ya sabemos que necesitamos 4 servidores en los cuales vamos a establecer primero, pues ya si ya tenemos un controlador de dominio en nuestra red, vamos a no solamente a necesitar los nodos, y en el cual vamos a también a especificar la SAN o la iSCSI si no tenemos una SAN ya establecida. ¿Por qué no podemos tener el almacenamiento en cada uno de los nodos? Porque entonces si se nos cae un nodo, el otro va a quedar sin ese almacenamiento o viceversa. También es conveniente porque también es conveniente tener una SAN de un dispositivo SAN y no un servidor, porque estos dispositivos SAN por lo general son más protegidos a cualquier falla, sea de hardware, de electricidad o cualquier otra índole. Entonces, este es el diagrama. Más adelante en los siguientes videos vamos a estar viendo cómo establecer este failover clustering. Vamos a estar viendo cómo montar un file server en nuestro failover clustering y poder ver de cerca cómo es la implementación de este failover clustering. Hasta el momento esto es la introducción de cómo se puede armar un failover clustering. Como pueden ver, necesitamos establecer primero en nuestro iSCSI SAN de que vamos a instalar la característica esta que les comentaba, iSCSI Target, para poder comenzar a crear nuestros destinos iSCSI y crear nuestros virtual disk para almacenar nuestros roles o servicios. En esta iSCSI SAN tenemos que crear un primer disco duro virtual, el cual va a ser asignado al quórum. El quórum, como les comentaba, es este destino donde va a estar albergado nuestros discos duros virtuales centralizado, y vamos a tener que crear ese quórum con un disco duro virtual. Podemos crearlo de unos 8 o 10 GB. También es importante crear estos discos duros virtuales de tamaño fijo, dado a que tienen una mejor respuesta, un mejor rendimiento. Y si son los VHDX, en el caso de que estemos utilizando Hyper-V, que tienen mayor almacenamiento y son menos propensos a tener algún problema con los mismos. Todo esto está soportado en cualquier hypervisor. Puede ser VMware, puede ser Xen, puede ser Hyper-V. Y si es de manera física también está soportado. Lo único que hay que establecer son las tarjetas de red para cada servidor. Como pueden ver, debemos tener entonces al menos 3 tarjetas de red en los 2 nodos y 2 tarjetas de red en nuestro iSCSI SAN. Entonces espero que les sea de mucha ayuda este video sobre cómo establecer un failover clustering en nuestra infraestructura de red. Y algo que también les quería comentar, algo más aquí, sobre todo en la cuestión de, voy a especificarles aquí sobre cómo funciona entonces nuestro failover clustering. Si nuestro servidor nodo 2 sale de la red y este servidor tenía almacenado, tenía el rol o servicio en el cual en el momento fue la caída, este rol pasaría automáticamente, sin ninguna interrupción, pasaría a nuestro nodo 1 o viceversa. Esto es lo que podemos hacer con nuestro failover clustering, y no vamos a tener que parar el servicio para poder revisar nuestro servidor o cualquier cosa. También es conveniente cuando vamos a realizar alguna actualización de software, alguna actualización de hardware, vamos a cambiar alguna parte de nuestro servidor y podemos
Entonces, pasar nuestro rol o servicio a este servidor, dejar este servicio aquí, por ejemplo, un file server, y podemos comenzar a trabajar en nuestro servidor una vez esté fuera de línea. También podemos nosotros expulsar o unir más nodos de nuestro failover. Este es nuestro failover y podemos, por ejemplo, unir un tercer nodo aquí una vez estemos o lo necesitemos. Esto lo vamos a poder hacerlo en caliente, no vamos a necesitar de detener los servicios, ni vamos a necesitar que el failover esté totalmente inoperativo, lo cual nos va a aumentar nuestro tiempo de servicio o nuestra disponibilidad en la red. Entonces esto es básicamente, más adelante ya vamos a ir viendo cómo se establece más a fondo esta teoría sobre los failover clustering. Espero que les sea de mucha ayuda este video. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en mis cuentas de Facebook y Twitter. También les sugiero que se suscriban al canal de YouTube, en el cual vamos a poder estar viendo más de cerca cómo establecer este failover y los demás videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, el cual les aconsejo que se suscriban y que compartan sus videos. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.